llegué a las 10 de la noche.
Buenos días a todos. Ya son las 8 de la mañana, entonces vamos a comenzar. Ya estoy verificando y si se está grabando em, la plática. Eh, bueno, como les mencioné ayer, soy el doctor Miguel Hinojosa y vamos a ver hoy la segunda parte de los trastornos tiroideos, que es la parte de los trastornos hipotiroideos o hipotiroidismo. Entonces vamos a empezar de entrada con un caso clínico. Esta es una mujer de 55 años de edad. Acude a consulta porque dice que se fatiga fácilmente, tiene somnolencia diurna, tiene aumento de peso reciente. Y pues tiene un antecedente familiar de una hermana con artritis reumatoide, un abuelo paterno con CA de próstata, y en sus antecedentes personales, pues tiene hipertensión de 6 años de evolución, está bien tratada con los sartán, niega adicciones y pues ella tuvo su menarca a los 13 años, se embarazó 3 veces, tuvo 2 partos, una cesárea y su menopausia fue a los 47 años. Esta paciente inició hace 6 meses con la sensación de que se fatigaba o se cansaba más fácilmente, a pesar de que tenía pues un tiempo de descanso adecuado. Presenta molestias vagas como dolor osteomuscular, dice que la piel está algo seca, pero pues ella cree que es la contaminación. Y pues en este periodo dice que aumentó como unos 4 kilogramos de peso. Dice que no se le cae el cabello, dice que no está constipada, no tiene intolerancia al frío, no tiene edema. Puede tener algo de tos seca ocasional y pues también refiere dificultad para concentrarse. Bien. Ustedes revisan a la paciente y pues se dan cuenta que apenas está en sobrepeso tras la ganancia de esos 4 kilos, ¿sí? Tiene una frecuencia cardíaca de 66, una presión arterial, como les mencioné, bien controlada, y pues su cabello está seco, quebradizo, la vena botagada, pálida, eh, notoriamente alcanzan a ver que tiene macroglosia y pues aquí no se alcanza a ver el cuello, pero tiene un aumento de volumen del cuello y una glándula tiroides de 35 gramos. Pueden ver los campos pulmonares que, bueno, se escuchan limpios, bien ventilados, los ruidos cardíacos normales, abdomen pues algo normal, eh, pero disminuida la peristalsis, no tiene organomegalias y pues en los reflejos alcanzan eh, su relajación de manera más lenta y no tiene edema periférico. Y bueno, esto es importante al decir que la fase de relajación de los reflejos tiene aumento, quiere decir que la relajación es más lenta, o sea, se tarda más tiempo en relajarse la extremidad después del movimiento del reflejo. ¿Sí? Y otro punto importante en esta diapositiva es el gramaje de la glándula tiroides. Como les mencionaba ayer, una glándula tiroides debe de ser más o menos cada lóbulo del tamaño de la falange distal de su pulgar, ¿sí? Entonces, más o menos se considera que una glándula tiroides de ese tamaño pesa 15 gramos, ¿sí? Entonces, si les están diciendo que una glándula tiroides de 35 gramos, lo que está diciendo la persona que describe esta exploración física es que está 3 veces por encima del tamaño normal. Ahora, ¿cuáles serían sus sospechas diagnósticas? Tiroiditis de Tiroiditis de Hashimoto. Hashimoto. Ok, tiroiditis de Hashimoto. ¿Por qué sería o qué factores tienen para decir que es tiroiditis de Hashimoto? Porque tiene antecedentes de
trastornos autoinmunes y porque pues es lo más común epidemiológicamente hablando cuando se trata de hipotiroidismo Así es, en zonas que no hay deficiencia de yodo. correcto. Entonces, ella no está viviendo en una zona de deficiencia de yodo, es una causa muy prevalente de hipotiroidismo y también es válido el comentario del antecedente familiar de enfermedades autoinmunes. Si hay un familiar con una enfermedad autoinmune en la familia, pues las enfermedades autoinmunes van a ser un poquito más eh, prevalentes en la familia, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes tendrían algún diagnóstico diferencial? Porque tiroiditis de Hashimoto, estoy de acuerdo, pero ¿tendrían algún diagnóstico diferencial para esto? Pues podría depender del motivo de consulta de la paciente. Si, por ejemplo, la razón por la que acudiera a consulta fuera la piel, pues habría que descartar que fueran cosas de piel, ¿no? O pues si son cosas, o sea, la razón por la que va son cosas de pérdida de peso, digo, de ganancia de peso, pues habría que descartar que fuera algo más. O pues lo mismo de que no fuera progresando su hipertensión. Ok, así es. Sí, y bueno, esto se los pregunto porque quizás en el contexto de una paciente que les muestro y que verdaderamente tiene una facies mixedematosa, pues pueden decir todo esto, todo el cuadro clínico está relacionado con el hipotiroidismo y pues prácticamente tengo un diagnóstico patognomónico, pero hay pacientes que no se presentan tan tarde y a veces los síntomas en un hipotiroidismo muy temprano pueden ser muy sutiles o pueden estar confundidos con otros padecimientos generales. O igual puede llegar una persona pensando que tiene hipotiroidismo, pero realmente cuando ustedes ven a la paciente o el perfil del paciente, resulta que no está hipotiroideo y que tiene alguna otra enfermedad. Entonces, em, por eso les pregunto que y siempre hay que tener en mente otros diagnósticos diferenciales. Me han tocado pacientes que vienen a consultar porque creen que tienen hipotiroidismo y resulta que tienen enfermedad de Sjögren, que también la enfermedad de Sjögren pues causa fatiga, causa resequedad, sobre todo en boca y ojos. Los factores inflamatorios pues hacen que tengan muchos síntomas parecidos a los del hipotiroidismo, aunque la facies es completamente distinto. ¿Ok? Y esto en relación a lo anterior, pues, ¿qué factores de riesgo tiene la paciente para desarrollar hipotiroidismo? Ya mencionaron uno, que es la presencia de enfermedades autoinmunes en la familia. ¿Qué otro factor de riesgo tiene la paciente? La edad y que se encuentra ya posmenopáusica. La edad y que es posmenopáusica, exactamente. Esos dos factores también le agregan mayor riesgo a ella. Y pues prácticamente estos son los factores de riesgo para desarrollar hipotiroidismo. Si es mujer, va a ser más prevalente definitivamente. Después de los 50 años, la mujer más frecuentemente puede llegar a tener hipotiroidismo. El hombre no es tan prevalente como la mujer, igual que en todas las enfermedades autoinmunes, pero los pacientes hipotiroideos usualmente se presentan después de los 60 años. La mujer definitivamente después de la menopausia es más propensa a este, antecedentes familiares de enfermedad tiroidea. Esta paciente en general no lo tenía, pero por ejemplo, si tiene eh, un familiar que tiene eh, hipertiroidismo, digamos, enfermedad de Graves, pues bueno, ahí tiene dos factores, la enfermedad tiroidea y la enfermedad autoinmune. Si tiene un nódulo tiroideo tóxico el familiar, pues bueno, tiene enfermedad tiroidea y eso es factor de riesgo también. Si es residente en zonas bociógenas, definitivamente, pues eso te da mayor riesgo. Si la persona ya tiene otra enfermedad autoinmune como diabetes tipo 1, artritis reumatoide, lupus, vasculitis, recuerden que hay muchos
síndromes poliglandulares autoinmunes o síndromes autoinmunes que le pegan a varias zonas. Si tuvo una cirugía tiroidea, aunque hubiera sido una hemitiroidectomía, es mayor riesgo de que vaya a ser hipotiroidismo. Si el paciente tuvo cáncer, le dieron radiación, o digamos que tuvo enfermedad de Graves y le dieron yodo radiactivo, pues definitivamente tiene más riesgo. Y bueno, también hay medicamentos que son vociógenos y medicamentos que potencialmente pueden dañar la tiroides y producir hipotiroidismo, o bien que pueden inhibir la producción de hormonas tiroideas. Entonces, por ejemplo, si el paciente está tomando medicamentos antitiroideos como carbimazol, metimazol o propiltiuracilo, pues definitivamente puede quedar hipotiroideo en algún punto. Si está con interferón, talidomida, sunitinib, y sunitinib, estos son medicamentos que se meten con el sistema inmune y que pueden causar una tiroiditis, aunque sea silenciosa. Rifampicina, y los medicamentos que tienen yodo y litio, pues son medicamentos que activamente pueden llegar a inhibir ¿cómo se llama? La organificación del yodo y la producción de hormonas tiroides como tal, y eso también les da un factor de riesgo a los pacientes. Muy bien. Ahora, esto era lo que les preguntaba antes de que cuál sería el diagnóstico diferencial. Ya me contestaron. Y pues bueno, definitivamente en el paciente que llega con ustedes sin un perfil tiroideo y que tiene estos síntomas y ustedes no le ven una facies hipotiroidea característica, deben de pensar en si tiene depresión, en si tiene fibromialgia. Recuerden que la fibromialgia se asocia mucho al síndrome de fatiga crónica, y eso muchas veces se puede interpretar como síntomas hipotiroideos. Digo, hay personas que tienen trastornos menstruales, ¿cómo se llama? Apliquen a esta paciente que es posmenopáusica, pero hay mujeres que tienen el síndrome disfórico premenstrual y entonces pueden llegar a tener muchos síntomas parecidos al hipotiroidismo en ese evento perimenstrual. Hay pacientes que tienen infertilidad y que vienen pensando en que tienen hipotiroidismo y que esa es la causa, y pues no es el caso, o que están en un estado perimenopáusico. Me ha pasado que hay pacientes que tienen insuficiencia adrenal. Recuerden que la insuficiencia adrenal al no haber cortisol, pues prácticamente la hormona del estrés se pierde y la persona lo manifiesta como un síndrome de fatiga crónica también. Y pues bueno, el síndrome de fatiga crónica sin diagnóstico, mejor dicho, sin eh, por así decirlo, idiopático, también puede ser común. Y bueno, también hay otros que son raros, que no solamente tenga hipotiroidismo, sino que tenga un síndrome poliglandular autoinmune, y entonces por ahí tiene hipotiroidismo, tiene Addison y tiene diabetes tipo 1, o el síndrome de eosinofilia mialgia. Mononucleosis infecciosa también puede manifestarse con los síntomas. Pues el estreñimiento crónico. Hay personas que pues tienen trastornos psiquiátricos como que son hipocondríacos y que pues leen en internet del hipotiroidismo y piensan que lo tienen. Y pues bueno, también otro diagnóstico es el hipopituitarismo o panhipopituitarismo, que pues definitivamente apaga el estímulo hacia la glándula tiroides y que puede llegar a causar hipotiroidismo como tal. Ahora, ¿cómo le hacemos el diagnóstico al paciente? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Ya tenemos el cuadro clínico, tenemos que tiene hipotiroidismo, creemos que tiene hipotiroidismo. ¿Qué es lo que le vamos a hacer ahora? Medir TSH y T4. Perfil tiroideo. Ok. En general, en países donde la medicina está socializada
y el enfoque es ahorrar recursos, les van a decir que solamente TSH. ¿Por qué? Porque es el método más sensible. Y eso es algo que deben de saber. El método más sensible para detectar hipotiroidismo es la TSH. ¿Por qué? Porque si sale elevada, pues prácticamente tienes el diagnóstico de un hipotiroidismo subclínico o de un hipotiroidismo primario, dependiendo pero no puedes diferenciarlo entre el subclínico y primario si no tienes al menos la T4 libre. Entonces, al menos en países con medicina socializada, pues quieren ahorrar recursos y entonces se van solamente con la TSH. Pero hay ocasiones en las que se encuentran TSHs disminuidas, piensan que el paciente está hipertiroideo, aunque no tiene clínica, y pues resulta que tenía un hipotiroidismo central y entonces el diagnóstico es erróneo. Entonces, lo ideal sería tener al menos TSH y T4 libre. Entonces a esta paciente le hacen un perfil tiroideo pues completo y pues prácticamente aquí ven los resultados. No sé qué opinan de este perfil. Pues confirma las Es un sospechas, tenemos hipotiroidismo T4. primario. Ujú. Pero sí, Marisol, le estabas diciendo que tenemos. Sí, confirma las sospechas de hipotiroidismo primario porque tenemos TSH en valores muy elevados, lo Ajá, tenemos en 15, pero tenemos la T4 libre en 0.60, o sea, sí está disminuida. así es. Y de hecho, aquí, pues intencional buscar un perfil que tuviera una T4 total normal, porque frecuentemente hay confusión en, bueno, varios médicos en los que toman los valores totales para hacer decisiones de, bueno, sobre si dan tratamiento o no dan tratamiento a un paciente o si tiene hipotiroidismo o no tiene hipotiroidismo un paciente. Y de hecho, pues me tocó recientemente una paciente con, ¿cómo se llama? Un perfil tiroideo perfectamente normal que tenía la T4 total elevada y que le dieron tratamiento con tiamazol. Y porque supuestamente estaba hipertiroidea con una T4 libre completamente normal. Entonces, tomar aquí en cuenta que la tiroxina libre va a ser o mejor dicho, las hormonas libres van a ser los principales marcadores de si verdaderamente la hormona está disminuida o no. Y pues definitivamente aquí la TSH ayuda mucho en el sentido de que pues está elevada y eso pues como les digo es la forma más sensible de detectar el hipotiroidismo. Muy bien. A esta paciente en general digo, no hay que hacerle ultrasonido a todos los pacientes con hipotiroidismo. En general se hace ultrasonido en aquellos pacientes que se palpa algún nódulo. Si no se palpa un nódulo no es necesario, pero en este caso les puse el ultrasonido de la paciente en el cual lo pueden ver de su lado izquierdo y de su lado derecho ven un ultrasonido normal y fíjense cómo hay muchos cambios en la ecogenicidad y un aumento general de lo que son los lóbulos tiroideos, de lo que es el istmo, o sea, el istmo está aumentado de tamaño. Y fíjense cómo hay muchas hiperintensidades dentro de la glándula comparado con el ultrasonido normal. Y todo esto es fibrosis y son cambios que son compatibles con la enfermedad de Hashimoto. Ahora, ¿cómo confirman la enfermedad de Hashimoto? Si no le hacen un ultrasonido. Anticuerpos antiperoxidasa. Ahí si se hacen los anticuerpos antiperoxidasa, o mejor dicho, si tienen un paciente
hipotiroideo con anticuerpos antiperoxidasa positivos, pues entonces es mucho más probable que tenga Hashimoto. Además, digo, si no se los hacen como quiera, es muy probable que tenga Hashimoto, salvo que en la historia clínica encuentren alguna otra causa de hipotiroidismo. Ahora, ¿qué es lo que podemos encontrar en las pruebas de laboratorio general? Anemia macrocítica. Anemia. Es anemia LDL normo, disminuido. ¿no? Puede Ok, ser normo, puede ser macro también. Bueno, Ok. según ven en el libro. ¿Qué sería lo típico de la anemia? Lo más típico. Normo. Ujú. Normo, también en ocasiones muy raras, microhipo, pero también les mencionan que puede ser macrocítica. ¿Por qué puede ser macrocítica? Una mala absorción de hierro, ¿no? Eso sería microhipo. Por falta de maduración del eritrocito. Sí, o sea, en general sí. También por deficiencia de vitamina B12. Y tomen en cuenta que si tienen una enfermedad autoinmune como esta, lo más probable es que puedan salir otras enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, la enfermedad celíaca. Y entonces la enfermedad celíaca causa mucha mala absorción y entonces los pacientes pueden tener anemia por deficiencias. O por ejemplo, bien pueden tener una anemia perniciosa, o sea, anticuerpos anticélulas parietales gástricas, que son las que producen la vitamina B12. Y entonces, al tener esa otra enfermedad autoinmune, pueden llegar a ser anemia. Em, ¿Qué otras alteraciones en las pruebas generales encontraríamos? Hiponatremia. Anatremia. Ok. Hipoglucemia. Aumento de la proteína C reactiva. Ujú, Triglicéridos altos. correcto. ¿Y por qué es la hiponatremia? Porque puede haber una insuficiencia suprarrenal secundaria. No necesariamente, de hecho la insuficiencia suprarrenal es una causa de hiponatremia, sí, y usualmente se utiliza como diferencial en las hiponatremias. Causa mayor... Ajá, sí, No es por una activación del ADH. exacto, o sea, causa mayor secreción de hormona antidiurética y entonces les da algo muy parecido al síndrome de sí, de antidiuresis inapropiada o síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Así es. Entonces, pues en general, en la VH van a ver anemia, que como les digo, o sea, pueden encontrarla de las tres maneras. La más prevalente es la normo-normo, pero también puede llegar a ver microhipo por malabsorción o puede llegar a ser macrocítica en caso de deficiencia de B12, ya sea por malabsorción o sea porque se agregó una anemia perniciosa. En las PFHs pueden encontrar aumento de la deshidrogenasa láctica, de las transaminasas e importantemente, esto no se mide usualmente de rutina en las PFHs, pero la CPK suele estar elevada. De hecho, en ciertas circunstancias el paciente hipotiroideo puede llegar a hacer una miositis, o sea, una inflamación generalizada de los músculos, con destrucción de los mismos y pueden hacer incluso rhabdomiólisis, por ejemplo, si toman estatinas combinadas con fibratos, etcétera. ¿Sí? La hiponatremia, que pues usualmente es una hiponatremia eubolémica, o sea, el paciente está bien hidratado, pero tiene pues el sodio bajo. En los lípidos, pues usualmente pueden cursar con hipercolesterolemia y en marcadores de inflamación, pues hay aumento de la proteína C reactiva, VSG. En general, también cuando el paciente está profundamente hipotiroideo, no es el mejor momento para
hacer ciertos estudios o hacer estudios en general porque muchos van a salir alterados, incluyendo anticuerpos. Me han tocado pacientes que se sospecha que también tienen, no sé, polimiositis. Y pues bueno, la verdad es que los anticuerpos para diagnosticar polimiositis o para diagnosticar artritis reumatoide, lupus, etc., pueden estar falsamente elevados mientras el paciente está hipotiroideo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente por esto, porque el hipotiroidismo causa un estado inflamatorio y eso aumenta la producción de anticuerpos. Y muchas veces tratando el hipotiroidismo, esos anticuerpos desaparecen. Y ahora, en cuestión de lo del tratamiento en esta paciente, pues se inició con levotiroxina. Tomar en cuenta que el estándar de oro de tratamiento para el hipotiroidismo es levotiroxina T4, ¿sí? Tiroxina, aunque haya otras opciones en el mercado como la combinación de T4 con T3, etcétera. Usualmente vale la pena iniciar con una dosis pequeña, sobre todo si el paciente está profundamente hipotiroideo. Es frecuente que el paciente que lleva hipotiroideo muchísimos años y que está muy hipotiroideo no esté muy sintomático o al menos no perciba él los síntomas. Pero si ustedes le dan la dosis completa de levotiroxina se van a sentir mal porque va a sentir el cambio del metabolismo. Entonces, lo ideal es empezar con una dosis baja y empezar a titular hacia arriba semana con semana hasta llegar a la dosis ponderal total. La dosis ponderal en un adulto es frecuentemente 1.6 microgramos por kilo de peso, pero aún así, es variable y hay personas que necesitan muchísimo más o hay personas que necesitan muchísimo menos. ¿Sí? Y bueno, las pruebas de función tiroidea vale la pena repetirlas al menos 6 semanas después. Recuerden que la levotiroxina o las hormonas tiroideas tienen una vida media de una semana. Usualmente se tarda en actuar el medicamento porque es un medicamento que tiene acción en el núcleo celular y tiene que echar a andar transcripción de genes, traducción a proteínas, etcétera. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda? Doctor, yo tengo una duda. ¿A qué se refieren cuando dicen captación de T3 o captación de T4? Muy Solo que bien. no me queda muy claro. Sí, esa es una prueba diagnóstica para ver qué tan, tú dices de aquí, ¿verdad? Sí. Sí, la verdad es que no es tan útil en un perfil tiroideo, pero básicamente lo que hacen es toman el suero del paciente, se quedan solamente con las proteínas, ¿sí? Y luego le agregan al suero del paciente con proteínas T3 y ven qué tanta T3 se captó por las proteínas del paciente. Entonces, básicamente esto es el reflejo de los espacios libres que tienen las proteínas, la transcortina, la albúmina, etcétera, para poder ligar hormonas tiroideas que están libres. Entonces, si tú tienes una captación de T3 o T4 alta, quiere decir que había muchos espacios libres en las proteínas y que, pues, al agregarle esa T3 o T4, pues simplemente se saturó, ¿verdad? O sea, hubo mucha captación porque había muchos espacios y si hay muchos espacios, pues quiere decir que hay una disminución o es compatible con una disminución de las hormonas tiroideas. Si la captación está baja, quiere decir que hay muy pocos espacios en las proteínas. Entonces, pues obviamente que esa T3 que agregan, pues se capta poco. Y entonces es un marcador directo de que las proteínas están saturadas y pues o sea, si el resto del perfil te es concordante con hipertiroidismo, pues te lo hace más posible. Realmente por sí solo
no es un parámetro evaluable, sino que se utiliza en laboratorios donde no miden tiroxina libre, ¿sí? La utilizan con ¿cómo se llama? Con la tiroxina total para calcular un índice de tiroxina libre y dar un estimado de más o menos cuánto estaría la tiroxina libre, ¿sí? Pero realmente no deben ustedes de interpretar un perfil tiroideo por la captación. Este nada más es un valor que se utiliza para un cálculo que se llama, y que no es tan confiable el cálculo, que es el índice de tiroxina libre. No sé si con esto, quedó claro. Sí, doctor, muchas gracias. Ok. Muy bien. Bueno, pasando al segundo caso clínico. Esta es una mujer de 45 años de edad. En general, ella pues presenta cambios en sus ciclos menstruales. Ella todavía no es posmenopáusica. Refiere oligomenorrea, hipomenorrea. Sus ciclos pues también han cambiado de que pues antes tenía menstruaciones de 4 días con ciclos de 28 y ahora pues está entre de 3 días y entre 40 y 45 días el ciclo. Y pues ella pensaba, y de hecho siempre que tengan pacientes mujeres de 40 años o alrededor de los 40, frecuentemente ellas atribuyen esto al inicio de la menopausia o piensan que ya va a ser su menopausia y a veces eso retrasa la cuestión diagnóstica. Entonces, hay que poner atención en ese grupo de edad porque ahí es donde más alteraciones hormonales pueden llegar a escaparse. Entonces, actualmente, pues dice que tiene amenorrea de 3 meses de evolución, o sea, ya prácticamente 3 meses. Aumentó 12 kilogramos de peso y pues ella dice que no ha cambiado absolutamente nada en cuestión de sus costumbres. Y pues también aumentó las horas de sueño, 7 horas diarias, sin siesta a 9 horas nocturnas y 3 de siesta, o sea, 12 horas en total. Mediodía se la pasa dormida y aún así ella dice que sigue cansada. Y pues primero la vieron los ginecólogos y después la mandaron acá a endocrinología. Pues niega adicciones realmente. Lo del alcohol es como que muy X. Dice que entre los 18 y 21 años utilizó marihuana esporádicamente, pero la suspendió. Esto es muy importante porque pacientes que utilizan marihuana o metanfetaminas no quiere decir necesariamente que vayan a tener hipotiroidismo o hipertiroidismo, pero la sustancia interfiere con el ensayo de medición de las hormonas tiroideas. Entonces, puede llegar, si está activamente consumiendo una de estas sustancias, puede llegar a confundirse con hipotiroidismo y realmente es un perfil normal, ¿sí? Y pues de medicamentos, está con anticonceptivos orales. Esto también es muy importante porque ¿cuál es el efecto de los anticonceptivos orales en las proteínas? Aumentarlo. Las aumentan. Entonces, si aumentan las proteínas, ¿cómo van a estar las hormonas tiroideas totales? Aumentadas. Aumentadas, exactamente, pero las hormonas libres deben de seguir normales, ¿sí? Entonces, prácticamente hay que tomar mucho en cuenta si la mujer está en anticonceptivos orales. Y bueno, enfermedades de la infancia, pues varicela, dice que tiene hipermetropía, lo cual no es relevante. Tuvo apendicitis a los 17 años y tuvo una fractura, o sea, nada verdaderamente relevante. Refiere que tuvo su menarca a los 14 años, su ritmo menstrual pues era como se los describí previamente. Eh, Dice que tuvo 2 embarazos eutóxicos, los hijos sanos como tal.
Y pues tiene un padre de 72 años con hipertensión, una madre de 68 años con enfermedad de Alzheimer, que ese es otro factor confusor, porque si ella está un poquito más, o digamos que con más olvidos, con más lentitud cognitiva, pudiera llegar a decir, pues tal vez me va a dar Alzheimer como a mi mamá, ¿verdad? Tiene 3 hermanos sanos y pues en general todo bien. Y pues fíjense cómo esta paciente no refiere síntomas generales ni constitucionales. O sea, como pues yo estoy bien, nada más algo cansada y me da sueño, ¿verdad? Dice que tiene disminución de la agudeza visual. En aparato digestivo esto es relevante, tiene constipación. Solamente va 2 veces al baño por semana y pues sí refiere una consistencia fecal aumentada. Sí refiere algo de somnolencia, algo de bradipsiquia, 3 meses de evolución, algo de disminución de la libido. Y pues bueno, dolor muscular, artralgias en general, ¿verdad? Y ya revisándola, pues ven que tiene una presión arterial de 145,80, una frecuencia cardíaca de 55, una respiratoria de 10, una temperatura normal y pues pues también está en sobrepeso, nada más hay que tomar en cuenta que ella ganó 12 kilos, ¿verdad? Ven que está asténica, la faz está abotagada también. En los ojos ven que tiene algo de ptosis, edema bipalpebral, pérdida de la cola de las cejas. Este es un signo muy útil. Hipoacusia bilateral, lo cual quizás no es relevante para el hipotiroidismo. En general, el resto bien. También tiene algo de macroglosia. Y pues también al revisar la glándula tiroides ven que tiene un cuello corto y grueso. La glándula está aumentada de tamaño, no es dolorosa, tiene un bocio grado 2. Esto quiere decir que a simple vista pueden ver la silueta de la tiroides o pueden notar que tiene bocio. Y bueno, a esta paciente en particular sí se le palpa un nódulo de 2 centímetros de diámetro, no doloroso y de consistencia aumentada. Entonces, pues, ¿cuál sería el diagnóstico y el diagnóstico diferencial en esta paciente en particular? Podríamos pensar igual por el cuadro clínico en un hipotiroidismo de Hashimoto, pero también podemos pensar en un bocio multinodular tóxico. ¿Tóxico o no tóxico? Perdón, no tóxico. Así es. Porque realmente ella no tiene ningún dato clínico de tirotoxicosis, ¿sí? Y la otra cuestión es que pues es frecuente en personas con enfermedad de Hashimoto tener nódulos tiroideos derivados de la misma, ¿cómo se llama? Sí, pues de la misma destrucción de la glándula y tomar en cuenta que también se pueden hacer bocios multinodulares del Hashimoto. ¿Por qué? Porque se destruye la glándula tiroides o al menos tiene inflamación y eso puede causar nódulos. Llegan a estar hipotiroideos, se produce más TSH. La TSH es un estímulo trófico para la glándula tiroides y entonces potencialmente puede crecer, ¿sí? Y pues obviamente que otros diferenciales pues son todas las demás causas que la señora estaba pensando. Pues digo, ya está casi fuera de la zona donde se puede embarazar, pero bueno, no es imposible a los 45 años. La menopausia, eso era lo que ella estaba pensando. Y pues definitivamente el hipotiroidismo. Y bueno, estos son los estudios, ¿cómo se llama? Que se le hicieron. Fíjense cómo la hemoglobina está muy apenitas en el rango normal o rozando ya estar en anemia. em, y pues prácticamente es una anemia normocítica. Tiene o sea, velocidad de sedimentación globular normal,
los leucocitos normales, plaquetas normales en general y pues glucosa también normal. Se le hizo un examen de orina por alguna razón que estaba normal también. Fíjense cómo el colesterol total está aumentado a expensas de LDL, ¿sí? Y tiene un HDL que es menor a lo recomendado para una mujer. Lo normal sí es mayor a 40, pero en una mujer usualmente se solicita que tengan mayor a 50. Entonces, pues sí está un poquito por debajo de lo normal. Triglicéridos apenas normales. Y entonces, haciéndole un perfil tiroideo, encontramos esto. Una TSH en 7, una T4, que bueno, estos son, ¿cómo se llama? T4 total, perdón, T4 libre, 3 microgramos por decilitro, que está bajo, y una T3 también bajita. Se le miden anticuerpos y pues tiene unos anticuerpos antitiroglobulina en 14, antiperoxidasa en 13, y por alguna razón alguien le pidió anticuerpos antirreceptor de TSH que pues salieron negativos. Y bueno, se le hace una ecografía y ecodoppler, que eso es lo recomendable en pacientes que tienen algún nódulo tiroideo y que no están hipertiroideos, que no tienen tirotoxicosis, y pues ven una masa de 2 centímetros en la porción superior del lóbulo derecho y aumento generalizado de la glándula. De hecho, aquí se ve ese nódulo. Este es el ultrasonido. Fíjense cómo está todo este nódulo, que está rechazando incluso hacia atrás el lóbulo tiroideo izquierdo. ¿Sí? Ahora, en esta paciente en particular, pues finalmente tenía un hipotiroidismo primario. No fue un hipotiroidismo como tal subclínico. ¿Por qué? Porque la T4 libre estaba francamente disminuida. Yo en lo particular hubiera esperado una TSH mucho más alta que 7, pero bueno, finalmente TSH aumentada con T4 libre disminuida, pues te hace el diagnóstico de hipotiroidismo primario. Y pues como diagnóstico fue una tiroiditis de Hashimoto, porque tiene anticuerpos antitiroideos positivos y tiene un nódulo tiroideo derecho, que ese es un diagnóstico aparte y que se tiene que evaluar aparte, ¿sí? El tratamiento es de levotiroxina de 75 microgramos. Nuevamente, esa fue una dosis ponderal que se sacó. Y el inicio de tratamiento siempre es lento, 25 microgramos e ir subiendo poco a poco. Y no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Brenda Garza. Sí, doctor, es que yo tengo una duda sobre algo que se comentó en el video, de que cuando un paciente tiene deficiencia de la TBG, que es la transportadora, la T4 se encontraba disminuida y luego decía que la captación de T3 aumentada y la TSH normal. Esos valores, porque es que no les encontré relación. Ok. Va. Deficiencia de TBG es deficiencia de la proteína transportadora de hormonas tiroideas, ¿verdad? Entonces, si tienes poca proteína transportadora, recuerda que las proteínas transportadoras nos hacen una especie de pool de reserva de hormonas tiroideas en la sangre, ¿sí? Entonces, si tienes poca proteína transportadora, pues ¿cómo esperas que esté ese pool de reserva? Aumentado. ¿Aumentado por qué? Porque pues, no, perdón, va a estar disminuido porque no va a estar unido. Exactamente, o sea, las proteínas están ahí como, digamos, imagínate como camioncitos que llevan a la hormona tiroidea a todos lados, y pues los camioncitos están llenos, por así decirlo. Entonces, si tienes menos camiones, pues transportas menos gente, ¿sí? Entonces, si tienes poca proteína transportadora, la T4 total y la T3 total
las totales vas a tenerlas disminuidas. Pero la gente que no está encima de los camiones, que no está arriba de los camiones, va a estar igual, ¿sí? O sea, la T4 libre y la T3 libre deberían de estar normales independientemente, ¿sí? Simplemente lo que es el pool disminuye, ¿verdad? Ahora, en cuestión de lo de la captación de T3, está aumentada precisamente porque las hormonas tiroideas totales van a estar disminuidas, ¿sí? Y y la TSH va a estar normal. ¿Por qué? Porque realmente lo que es la T4 libre está normal. ¿Sí? Ok, muy bien, gracias. Doctor, Ujú. yo tengo una duda. El libro mencionaba que muchas veces cuando el hipotiroidismo se presenta en niños pueden presentar pubertad precoz o pubertad tardía. ¿En qué difiere cada una? O sea, ¿por qué se pueden presentar las dos si se supone que la deficiencia sería en general para presentar una pubertad tardía? Ujú. En general es una pubertad tardía lo que sucede. Mucho porque lo que hace el hipotiroidismo primario es que disminuyen los niveles de hormonas tiroideas y pues ustedes saben, en hipófisis sube la TSH, pero ¿qué pasa en el hipotálamo? Sube la TRH, ¿sí? La TRH estimula que se produzca más TSH, pero también es un factor estimulante de prolactina. Entonces, la prolactina tiene un efecto directo sobre las gonadotropinas, FSH y LH, y las disminuye. Entonces, niños que tienen hiperprolactinemia y que deberían de haber entrado a la pubertad, pues usualmente tienen una pubertad retrasada, no tanto una pubertad precoz. Para que tengan una pubertad precoz se necesita un estímulo que despierte, ¿cómo se llama? El eje gonadotropo, o sea, que se empiece a producir más GnRH, más FSH, más LH y que eso active a las gónadas. Pero en general, hipotiroidismo en niños, hasta donde yo sé, no es una causa de pubertad precoz. Igual lo puedo consultar con mi hermana que es endocrinóloga pediatra, pero de lo que hemos platicado ella y yo, no hemos visto, al menos en conjunto, casos así de pubertad precoz en el contexto de hipotiroidismo. Pubertad retrasada, definitivamente sí. Doctor, yo tengo una duda respecto a lo que dijo mi compañera Marisol, que hablaba de que si el nódulo era tóxico o no tóxico, y también me gustaría saber cómo eso, o sea, por qué se podría pensar eso, porque la verdad es que yo no entendí, o sea, no sé por qué, o sea, no entiendo muy bien qué relación tiene el nódulo y cómo este cuadro puede ser parecido a la tiroiditis de Hashimoto. Y de nuevo lo de que si es tóxico o no tóxico, de qué depende. Ujú. Los nódulos son tóxicos o no tóxicos dependiendo de si el paciente tiene tirotoxicosis o no. Entonces, si el paciente tiene tirotoxicosis, entonces, y tienes un nódulo, entonces ahí tienes que hacer un gamagrama. Si los nódulos captan, quiere decir que están produciendo hormona tiroidea y entonces, ¿cómo se llama? Pues puedes decir que es un bocio multinodular porque hay varios nódulos y que es tóxico, que fue una de las imágenes que les mostré ayer al final, de los gamagramas. ¿Por qué este en particular es no tóxico? Pues bueno, para empezar no es multinodular porque aquí nada más hay un nódulo y es un solo nódulo tiroideo en la paciente. Digamos que si tuviera más nódulos,
Entonces, pues dices, bueno, pues tiene bocio, pues sí tiene bocio. ¿Es multinodular? Pues sí, tiene más de un nódulo, es multinodular. ¿Es tóxico? Pues no, porque tú tienes una TSH que está normal o alta. Si tuvieras una TSH menor de el límite inferior de lo normal y tuvieras signos clínicos o datos clínicos de tirotoxicosis, entonces tú ya sospechas que pudiera ser un bocio multinodular tóxico y aquí el siguiente paso no sería el ultrasonido, sería un gamagrama. Como quiera, esto creo que la siguiente clase va a ser específicamente de nódulo tiroideo y creo que se los van a explicar un poquito mejor, pero cuando ustedes tengan uno o varios nódulos tiroideos, lo primero que tienen que ver es un perfil tiroideo para ver cómo está la TSH, o sea, para ver si el paciente está en tirotoxicosis o no. Si está en tirotoxicosis, se evalúa por medio de gamagrama para ver si esos nódulos funcionan o no. Si no hay tirotoxicosis, o sea, TSH está normal o está elevada, el paciente está en eutiroideo o hipotiroideo, entonces ahora sí te vas a la ecografía. ¿Esto con qué lógica? Los nódulos que producen hormonas y que son tóxicos usualmente son benignos. Los que no producen hormonas tiroideas tienen que ser evaluados un poquito más de cerca porque tienen mayor probabilidad de ser malignos, al menos que los activos, ¿sí? Entonces, por eso se hace esa diferenciación. Entonces, pues sí, esta paciente tiene pues una tiroiditis de Hashimoto, no está tirotóxica, ¿verdad? Y pues tiene nódulos, por eso ahí ponían el diferencial de que quizás podía ser una tiroiditis perdón, un bocio multinodular no tóxico, ¿verdad? Si fuera tóxico, o mejor dicho, para que fuera tóxico tendría que tener una TSH baja. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, de acuerdo. Y pues, pues con esto terminaríamos esta clase. El último caso clínico realmente no aplica a los objetivos del curso y de hecho lo iba a quitar, pero se me olvidó. Es de un paciente pediátrico. Entonces, realmente no, pues no tiene mucho que ver con el curso. Pero bueno, pues prácticamente con esto terminamos la clase. Mi grupo los veo entre 9:5. Digo, aprovechando que terminamos un poquito antes, para ver lo de la discusión. Doctor, ¿Sí? tengo una duda. ¿La tiroiditis de Riedel Ujú. produce hipo o hipertiroidismo? En general, a la larga produce hipotiroidismo. Todas las tiroiditis que son crónicas, con el tiempo empiezan a destruir la glándula tiroides y eventualmente la glándula tiroides se vuelve no funcional. Cabe la posibilidad de que agarres la tiroiditis de Riedel o la tiroiditis de Hashimoto en un momento donde hay inflamación e incluso puedes encontrar al paciente tirotóxico, como en una tiroiditis subaguda. Pero estas tiroiditis crónicas, pues puedes ver a una persona que tiene bocio, que tiene anticuerpos antiperoxidasa positivos y que y que pues claramente tiene una enfermedad de Hashimoto, pero le haces unas pruebas de función tiroidea y están normales. Con esto tú sabes que eventualmente ese paciente va a volverse hipotiroideo y si tiene una tiroiditis de Riedel también eventualmente va a volverse hipotiroideo, pero pues tienes que esperar primero a que al menos se eleve la TSH para dar tratamiento. Ok, muy bien, gracias. Doctor, disculpe, Ujú. una última duda. Ahorita con lo que dijo mi compañera de la tiroiditis me acordé de un caso clínico de la postclase de ayer. Nosotros, en un caso de tiroiditis, nosotros podemos tener un paciente con clínica completamente hipotiroidea, pero al momento de hacerle los análisis tenemos tanto TSH como T4 elevadas, no significa algún otro diagnóstico, ¿verdad? O sea, si viene con hipotiroidismo,
y con alteraciones de la función tiroidea en el pasado, quiere decir que fue una tiroiditis, se agotó la reserva y por eso está cursando con hipotiroidismo, pero el cuadro clínico, si no se relaciona con los laboratorios, se queda como tiroiditis, ¿verdad? Sí, o sea, así es, correcto. Y de hecho, lo ideal es reevaluar estos casos porque siempre que hay una tiroiditis, las hormonas van a variar. Hay una fase que es tirotóxica, que es el momento en el que se inflama y se rompe la glándula. Hay una fase hipotiroidea, que es cuando la glándula aturdida pues dejó de producir hormonas y después algunos vuelven a la normalidad. Y esto estamos hablando después de mes y medio, 2 meses, y otros se quedan hipotiroideos. Más o menos así se comportan las tiroiditis. En las tiroiditis crónicas, pueden variar estas fases. Por ejemplo, aquí uno de los compañeros tiene tiroiditis de Hashimoto, él ya está hipotiroideo como tal, y toma levotiroxina, pero hay momentos en los que tiene episodios de inflamación y dolor tiroideo y hace una tiroiditis muy dolorosa y se pone tirotóxico en esos días. Entonces, pues le suspendemos la levotiroxina en esos días en lo que pasa la fase tirotóxica, ¿sí? Y luego ya después de que pasa, pues él reanuda su tratamiento con levotiroxina. Ok, doctor, gracias. Así es. Muy bien. Bueno, y pues ya la siguiente clase que les daría yo sería pues de nutrición. Pero bueno, entonces pues veo a mi grupo en unos minutos y pues eso sería todo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Tenga buen día. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen día. Buen día.